Hola amigos de Teleurban, ¿cómo están? Soy Ricardo Sánchez Riancho, ya listo para platicar, como saben, de cultura, de libros y de temas que les pueden ser interesantes para todos los días. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Les quiero presentar a Alma Delia Murillo. Alma Delia es escritora, escribe en muchos formatos, escribe cuento, escribe novela, escribe columnas para muchos medios también de comunicación, lo cual también es interesante, escribe para televisión. Entonces tenemos a una escritora con facetas muy distintas. Alma Delia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, Ricardo. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por dedicarte para venir a platicar con nosotros y darnos chance de conocer un poco más de tu obra, de tu trabajo, que es sumamente interesante. Ya tiene varios títulos publicados. Creo que es poco común encontrar escritores que les dan tanto espacio al cuento. ¿Qué nos puedes platicar, por ejemplo, de eso en especial? El género del cuento. La novela usualmente es la que tiene un espacio más valorado en las librerías. Y el cuento, que es tan práctico, si vas en el transporte público, puedes leer un pequeño cuento, puedes leer dos hasta que llegue tu parada. ¿Por qué no lo aprovechamos más, no? Claro, ay, qué bueno que lo digas. Yo soy una lectora de cuento, sobre todo, así empecé de niña. Soy una lectora carroñera, siempre digo, porque tengo 7 hermanos grandes, somos 8, imagínate. Entonces yo iba siempre detrás de mis hermanos grandes, pepenando el libro que dejaban, y mis hermanos leían cuentos. Entonces desde niña es un género con el que me siento muy familiarizada. La literatura mexicana y la literatura latinoamericana se sustenta en autores de cuento, ¿no? García Márquez, Rulfo, Elena Garro, Inés Arredondo. Bueno, y escribir cuento pues es delicioso porque te permite un ludismo que a veces la novela no te da. El cuento es más cortito, cualquier premisa es viable, puede suceder cualquier cosa y también tiene el reto de contar en pocas páginas una historia que empiece y termine. Yo tengo un libro de cuentos que se llama Cuentos de Maldad y uno que otro maldito, donde son 20 relatos y todos los personajes son malos, traidores, asesinos. Más interesantes. El villano siempre es más interesante. Claro, es que tenemos un mal entendimiento de la maldad. Yo creo que la maldad es una cosa humana, de la condición humana, que hay que dejar salir de vez en cuando. Y moderadamente, ¿no? Porque digo, también hay gente que se le pasa la mano, entonces está bien jugar un poco con ese lado. Oye, y también cuéntanos sobre tu proceso de escritura, pero ¿qué pasa cuando escribes, por ejemplo, para televisión, para series, cuando sabes que la gente va a escuchar también las narraciones? Es otra forma y otra estructura, ¿no? Sí, sí. Este es un oficio de talacha, o sea, escribir quizás sí tenga que ver alguna vez con las musas, pero poco. En realidad se trata de, mi musa favorita la llamo fecha de entrega. Entonces cuando aparece... Es la que motiva más seguro. Claro, fecha de entrega con sus alitas y su vara maldita, tienes que escribir. Entonces el oficio se aprende ejercitándolo. Son distintos formatos. Escribir una columna pues es un poco pensar, la belleza de pensarnos, de cuestionarnos qué está pasando en este país. Eso va por un camino. La narrativa es otra cosa, ¿no? De mucho más largo aliento, mucho más interior. Y escribir guiones pues es un poco una pesadilla porque escribes para el productor, el director, el cliente, el etcétera, ¿no? Lo digo un poco en broma, pero tiene su gozo, que es un trabajo más bien de equipo. Es la mesa de escritores y un montón de gente involucrada. Por supuesto, y justo mencionaste algo que me gustaría que nos contaras, ¿no? El tema de escribir desde la columna. Es otra faceta completamente diferente, porque el cuento me imagino que te puedes dar una licencia distinta, ¿no? La narración te puedes abrir, puedes imaginar. En la columna estás más cerca de la opinión y es más la voz directa del escritor. ¿Qué nos puedes decir de esa faceta? Pues primero tengo que decirles que, quizá no lo sepan, pero en este país 9 de cada 10 columnistas son hombres, somos muy pocas mujeres. Y además de que somos pocas en medios, digamos, de alcance nacional. Entonces para mí es una fortuna y también un poco una responsabilidad estar sumada en este ejercicio de la columna, que se trata un poco de pensar qué está pasando. Y en este país pasan cosas todos los días. Todo el tiempo. Y nada, es dudar, ¿no? Es sentarse, analizar, repasar. Estos eventos tendrán que ver con otros del pasado, etcétera. La columna es exponer tu pensamiento y también es un poco asumir una postura. Yo escribo para el Reforma. Se puede decir, no pasa nada. Ok, y he escrito para varios medios y tengo mi propio portal que se llama Postmodernos y Jodidos, donde escribo una columna semanal, pero es un poquito más una columna literaria, ¿no? Pero es sumamente interesante, ¿sabes? Y me interesa platicar de ese tema porque seguro ustedes lo han visto. Todos los periódicos, los portales de noticias siempre tienen columnistas. ¿De qué manera es que se escoge esto, no? Y ahora que lo dices, que solamente 1 de cada 10 sean mujeres, llama la atención cuando estamos en un país que tiene un talento de escritura desde el campo de las mujeres fabuloso.
y que tiene muchísimo que ofrecer y que tiene, vaya, narradoras, poetas, cuentistas. Se me ocurren varias personas que les tengo mucha estima y que creo que son muy talentosas. Entonces, es bueno seguir creando conciencia que necesitamos más espacios así para mujeres. Sí, sí, absolutamente. Ahora, lo que pasa es que esto que está sucediendo, este fenómeno, esto ya no hay quien lo pare, ¿no? O sea, el empuje que traemos las mujeres por aspirar a un mundo un poco más equitativo, bueno, está ya empezando a resultar en todos los medios. Pero sí, sí es importante, y también creo que es importante que los lectores tengan esta disposición, esta apertura de decir, bueno, también quiero leer qué piensan las mujeres de este tema, ¿no? Quizá tengamos una mirada distinta que ofrecer. No, la tienen, definitivamente, y mira, me parece muy curioso porque la gente piensa a veces que la literatura escrita por mujeres es para mujeres y no. No. La literatura escrita por mujeres habla al género humano y nos conecta a todos, y eso creo que es sumamente interesante y me lleva a platicar de algo en especial. Les quiero presumir esto, Las Noches Habitadas. Esta es la novela que más recientemente se publicó de Alma Delia, y en ella tenemos, escrito por una mujer, perspectivas de mujeres. Son 4 personajes principales, ¿cierto? Así es, son 4 mujeres. Magdalena, de 50 años, exitosa, alta ejecutiva. Carlota, que tiene 16 y es un encanto y es listísima, pero tiene un trastorno alimenticio, tiene un tema con el peso y un deseo hormonal desesperado por tener su primer encuentro sexual. Claro. Porque tiene 16 años. Claro, claro. Y está Claudia, que es la madre de Carlota, que tiene una frustración profesional importante, y Dalia. Este último personaje está metido en un tema de una relación tremenda de incesto. Es un tema que abordo. Y son 4 mujeres como 4 seres humanos, pues yo les digo mis 4 animales, porque además están con una carga emocional, explorándose de una manera muy intensa, ¿no? Y qué bueno que dijiste que es escrito por mujeres, porque milenariamente la literatura ha sido narrada desde el punto de vista masculino. Las mujeres, Ana Karenina la escribió un hombre, Madame Bovary la escribió un hombre. Las grandes mujeres de la literatura, sí, claro. Han sido escritas y miradas desde lo masculino, y creo que aquí hay una oportunidad interesante de que nosotras también les contemos cómo nos miramos, ¿no? Claro, y la forma en la que se relacionan, que es fascinante, y me gusta mucho porque estos personajes que nos acaba de describir tienen diferentes edades y diferentes características, ¿no? Por ejemplo, Carlota. ¿Cómo no enamorarse de Carlota? Amo a Carlota. Carlota es como la niña gordita que está justo en ese momento de entrar, o está en la adolescencia, se está descubriendo, además de que tiene un gusto por la lectura, entonces ni modo, tenía yo que tener a mi favorita porque es la que lee, ¿no? Sí. Bueno, y su tía también. Pero de alguna forma nos das una mirada y también lo vas integrando con problemas que día a día se viven y los adolescentes luchan con ellos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los desórdenes alimenticios. Sí. A ver, Carlota tiene 16 años y es también mi personaje favorito. Ya me siento como mamá traidora diciendo que tengo un hijo favorito, pero sí. Siempre lo hay. Porque Carlota es como este personaje, es como el bufón de la corte, que como tiene 16, tiene permiso de decir lo que sea, lo que las demás no dicen, ella sí lo dice. Y ella es el personaje pivote que las está mirando a todas, ¿no? Es un poco la que está en el centro, con sus 16 años, descubrir el cuerpo. A ver, crecer es horrible. Crecer es una paliza, es violento. Es complicado. Nos venden mucho la fantasía de que los años más bonitos sí son bien duros. Sean pacientes, si están en esa época, sean pacientes. Y sean pacientes y sepan que todos pasamos por ahí. O sea, en fin, esa es Carlota, tiene un tema con la comida, porque en realidad lo que tiene es un trastorno de ansiedad. Y nada, pues se refugia en el cinismo, en los libros, y hasta que, bueno, le suceden algunas cosas, tiene un accidente, eso le cambia un poco la perspectiva de muchas cosas. O sea, son personajes que también van contando historias. Y no les platicamos de más porque el chiste es que busquen el libro, lo lean, porque ya saben que aquí queremos que estemos cerca de la literatura, de la lectura, y que compartamos justo estos personajes y universos. Hay otra cosa que está en el eje del libro, este no es un spoiler, que es sumamente interesante y que creo que a todos nos va a hacer pensar en algo de lo que hemos venido viviendo con la pandemia: el insomnio. Insomnio maldito. El insomnio, la ansiedad, la preocupación, porque creo que es un problema crónico muy común y tampoco platicamos de él de manera constante. Sí, es que la noche tiene una carga simbólica, ¿no? Es este pasaje que hacemos cuando ya estamos en solitario, incluso aunque durmamos en pareja o en trío o en poliamor, no importa, pero cuando ya estás tú en la noche con tu cuerpo, en el silencio, pues se asoma el alma.
Y creo que el insomnio casi siempre tiene que ver con pendientes que traemos ahí, ¿no? Entre demonios y deseos y una serie de cosas absolutamente humanas, ¿no? Ni buenas ni malas. Ahora, lo que les pasa a estas 4, en efecto, es que llega la noche y se enfrentan a sí mismas y al final el insomnio termina uniéndolas, ¿no? Se encuentran por allí una noche. Creo que lo que nos está pasando con la pandemia y con estos tiempos súper exigentes de que seamos exitosos y triunfadores, que francamente a mí eso me parece hasta una estafa. No hay que ser exitosos, hay que ser humanos. En fin, la presión es tanta, conectado, la pantalla, la luz, estamos todo el tiempo estimulados por pantallas, claro. Y somos mamíferos, en tanto que mamíferos, pues quizá necesitamos menos luz de día. En fin, es un tema complejo y es un tema precioso también, puede ser muy creativo, puede ser muy fértil, pero estas lo sufren. O sea, una se refugia en el sexo, lo que no está mal. Y podrían haber esperado refugios. Otra en la comida. Y bueno, en fin, son seres humanos. O sea, mis personajes no son perfectos y no son ejemplares, pero son humanos y ahí, a mí me parece que en eso hay belleza, ¿no? Completamente hay mucha belleza y ahora que lo mencionas es cierto. ¿Quién no ha pasado una noche donde de repente las preocupaciones lo levantan, ¿no? O no te dejan ir a dormir? Es muy común que a mitad de la noche me acuerde de los pendientes del día. Claro. Y digo, por Dios, ¿qué voy a arreglar ahorita? Seguro a ustedes les pasa lo mismo. Es muy común y estos personajes lo encarnan completamente. Y también mencionaste otra cosa que es sumamente interesante, el éxito. Porque quizá también perdemos la noción de desde dónde debemos medir ese éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? Empecemos por ahí. ¿Tú cómo consideras que es el éxito? Porque creo que es algo que depende de mucha gente. Hay gente que piensa que el éxito es dinero, hay gente que el éxito tiene que ver con la fama, o que el éxito tiene que ver con tantas diferentes cosas. Y nos estamos persiguiendo la cola como animalitos, como ratones. ¿Tú qué piensas al respecto del éxito en particular? Ay, creo que acabas de hacer la imagen perfecta, ¿no? El perro persiguiéndose la cola. Hay una imagen en mitología que se llama el Uroboros, ¿no? Que es la serpiente que se devora a sí misma. Bueno, yo no soy un ejemplo a seguir, pero creo que el éxito es una falacia. No creo en el éxito, tampoco creo en la felicidad como marca registrada. Creo en el gozo de la vida, y en el gozo de la vida caben todas las otras experiencias, todas las otras emociones, ¿no? Lo doloroso, hay belleza en perder. Casi siempre aquello que perdimos, o ese momento en el que perdimos, es el que nos hizo crecer mucho más, ¿no? O a la vuelta del tiempo es un hito en tu vida que dices, cuando tuve esa pérdida, cuando perdí, o cuando algo pasó y se transformó, ¿no? Entonces me parece que habría que repetir más que la vida es un arco infinito de cosas y que no se trata solamente de ser exitosos. Eso hace mucho daño, enferma, causa estrés, en fin, ¿no? Y depresión, en fin. Me parece que es un martilleo, un estar taladrando con un mensaje que a veces hace daño. Pero eso pienso yo. Es solo una opinión. Te digo algo, estoy muy de acuerdo contigo. Y creo que es algo muy positivo a decir, porque es cierto. Muchas personas están tan preocupadas con la felicidad que no se dan cuenta que son felices. Y yo sé que suena cliché hasta que está perdido, pero es cierto. Uno tiene que estar en el momento y hay que disfrutar. Si tienes un momento para escuchar o leer un libro o ver una buena entrevista y platicar con una persona después sobre eso, disfruta ese instante. Y hay filosofías, de hecho, milenarias. El mismo budismo, el centro del budismo tiene que ver con el estar presente y el estar atento a qué es lo que pasa con el mundo, ¿no? Por estar preocupado por el celular o estar preocupado por la fecha de entrega, uno se pierde la maravilla de un atardecer, se pierde una buena conversación, compartir una copa de café o una copa de vino con un amigo. Tenemos que aprender de eso. Al contrario, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que es muy importante y siempre es bueno recordarlo. Son cosas que tendríamos que, tenerlo casi como un imán de estos de refrigerador para recordarnos todos los días que están ahí, y se nos va completamente. Por eso yo ahorita estoy disfrutando mucho esta entrevista, ¿saben? Y es cierto, no digo mentiras. Me da muchísimo gusto. Bueno, es que conversar es delicioso, ¿no? Es otro de los placeres que de vez en cuando empezamos como a arrinconar, porque todo se ha convertido en una interacción a través de esta, pues como suerte de prótesis que es el teléfono. Y estamos dejando atrás la otra comunicación, la humana, ¿no? La de carne y hueso. Claro, y regresando justo a la novela, el tema de la conexión que existe entre estos personajes es fascinante porque uno de ellos en particular, si no, por favor, sácame de tu error, estoy compartiendo mi lectura, ¿no? Es el de Claudia, que sufre mucho
porque empieza a tener complicaciones para comunicarse, y creo que también es algo con lo que podemos todo el tiempo relacionarnos y darnos cuenta que ocurre. Ella vive en la fantasía de que su marido tiene un ¿cuál es la palabra? Tiene un amante. El marido tiene un amante. Y realmente, pues, parece que no, por lo menos al principio del libro. Y que ella es la que se está creando este infierno y se está volviendo loca con esas ideas. Sí, claro, y en las noches cuando el marido ya se durmió, ella va y le saca el celular y le está auditando, o sea, cosas que no pasan. No creo que esto... Sí pasa, pero por favor no lo hagan, es muy mal hábito, es muy poco sano y la gente enloquece si no lean a Claudia. Pero lo que hay ahí de fondo es... otra vez, la experiencia humana de los vínculos, ¿no? La forma en la que nos enseñaron que había que casarse y tener un matrimonio y un cierto tipo de relación, lo que no está permitido externar, como las inseguridades, los miedos, en fin. Y Claudia está un poco sí, en ese tema, y están los celos, que también pues es una pasión humana. Terencio decía, soy humano y en tanto humano, pues nada humano me es ajeno, ¿no? Todo esto lo podemos sentir todos y a la vez ser maravillosos, pues. Por eso me gusta crear esos personajes, ¿no? Que tienen todos estos claroscuros. Que tienen matices, porque todos los seres humanos tenemos matices. Todos tenemos insomnio en ocasiones, unos más crónicos que otros, pero todos pasamos por cosas así. Oye, ¿podrías platicarnos también de otro aspecto que está a lo largo de la novela y que es un elemento que es recurrente? Y que no solo en esta novela, sino creo yo en tu literatura, el erotismo. El erotismo es un tema fascinante y es un tema que requiere mucha finura para hacerlo bien. La literatura erótica tiene que ser literatura bien escrita para que realmente cree un efecto y recree sensaciones y cree escenarios. ¿Qué piensas del tema de la literatura erótica? Porque es evidente que es algo que te fascina también. Sí, bueno, lo que creo es que... otra vez, ¿no? Un componente de la experiencia humana tiene que ver con la exploración del placer y del erotismo. La historia es muy larga en cuanto a la creación de literatura erótica y hay grandes autores, ¿no? Y grandes escritoras. Anaïs Nin, por ejemplo, me vino de pronto a la cabeza, o Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, ¿no? Como para hablar de autoras más contemporáneas. El propio Bukowski, ¿no? que tenía su permanente cosa con el sexo desaforado. Pero creo que, de nuevo, ¿no? Las voces femeninas narrando el erotismo ofrecen un costado distinto, ¿no? Una manera, una esquina que quizá no podrían o no han narrado los hombres. Entonces sí, mis personajes todos en esta novela son muy sexuales, porque es así, porque las mujeres también pensamos en sexo y también exploramos nuestra sexualidad y también tenemos una historia que contar, o muchas. En mis cuentos tengo un cuento que se llama La mesa de siempre y es la mesa, la narradora de la historia, y está enamorada y erotizada de su escritor. Entonces cada vez que él se sienta, ella con los tablones, es una mesa de madera, por la parte de abajo, pues no puede creer lo cerca que está del sexo de su escritor y va contando una fantasía erótica ahí, porque creo que es algo que está allí, ¿no? Que es parte de la vitalidad y también de los temas que tendríamos que traer más a la mesa, ¿no? Que el sexo tiene humor, tiene miedo, tiene exploraciones, o sea, no es nada más un tema tabú y no es nada más una imagen perfecta de erotismo pornográfico, ¿no? Es muchas cosas. No, y ¿sabes qué? Yo también agregaría, es un tema también de salud. Y es muy importante conocer de esos temas porque, por supuesto, es parte de lo que se requiere para ser un ser humano integral y para tener una complejidad que va desde la adolescencia, como pasa con Carlota, hasta una edad un poco más adulta, como los otros personajes de la misma novela. Sí, totalmente. Y también es una experiencia personalísima, ¿no? Es como el amor, por eso están tan juntos. O sea, se va descubriendo cada quien en su tiempo, con sus límites, con sus deseos, con sus necesidades, y el único o la única que sabe para dónde va, pues es quien está en ese cuerpo, ¿no? Viviendo eso. Y que es muy bueno que lo separes, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con erotismo, otra cosa tiene que ver con amor. Es bueno hacer la distinción, también es sano tener esa cosa presente, ¿no? Es un tema de salud. Y a la vez es algo que, insisto, para que sea interesante tiene que estar descrito de una manera, voy a utilizar el término elegante. Sí. Porque si no se vuelve también complicado. No es pornografía, no son cosas explícitas y que parezca que nos van a escandalizar y nos van a hacer pasar un momento incómodo. No, tiene que ser cuidadoso.
y ese tipo de literatura que me parece que tú trabajas. Muchas gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? Un poco eso es a lo que aspiramos quienes trabajamos con palabras, ¿no? Al final escribir, soy una juntapalabras, como decía Elena Garro, juntapalabras. Al final escribir es sacarle el mayor provecho posible a las palabras y contarlo todo de manera distinta, ¿no? Que nos sorprendamos, que encontremos este cierto extrañamiento al leer algo que sabes qué es, porque lo has visto, porque lo has vivido, pero con unas palabras que nadie te lo había contado antes. Esa es la belleza de la literatura. La literatura es maravillosa, nos da tantas cosas, tantas alegrías, nos hace cuestionarnos también, lo cual es bueno. Cuando uno lee un buen libro se queda con ideas, y yo me quedé con muchas ideas después de leer esta novela, así que en verdad búsquelas y las recomiendo muchísimo. Alma Delia, un placer que nos tuvieras aquí en el momento conversando y disfrutando de la vida. Siempre terminamos nuestras entrevistas con una dinámica muy sencilla. Okay. Y así no te avisé porque tiene que ser así. Te digo una palabra, dime lo primero que te venga a la cabeza, ¿no? Okay. México. Complejo. Sueño. Alegría. Noche. Habitada. Sexo. Sí. Felicidad. Vida. Con eso concluimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en mis redes sociales. Mi cuenta de Twitter es @almadeliamc y en Instagram estoy como almadeliamurillo77. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, estén ustedes también al tanto de que otras cosas vienen con Teleurban. Siempre tenemos sorpresas. Ahí me encuentra como R. Sánchez Riancho y ya saben que por aquí los vamos a leer.